Baisha pamba, Isha papeina, coina, na me ayuda, imagina, bueno mañana de venían de programa, mi pen de programa entero, vete va pejendu, que era vasca, a toralo hermano cuera. Pero aquí un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapúa, vive. Nadie puta sombra de TV, ahí me llevo a pendiente. Ambos asados, más PM, pequeña abrazo, rompe espalda por un baba, pesa. Edición número 510 de Cajatora, 510 mañana, mira mitad. 10 mayas 500 original. Amén, amén. Bendiciones, BMABI. Amén. Juan capítulo 19, verso 8 de donde doctor. Exacto, ahí no lo mitad. Abu lleguen de lo que te haya pues acá pues me a ABI o buen mensaje y fuera. Ya ahí pure ten acá tu ñe pumi hamba ya responde, ya le preguntas fuera, oye, yo ya le consejo mi. Y a ver, ya responde Macuri, tapizado y luz que ve, como para que todo congregar, pero para torcer, yo ni. Betel, allá responde Macuri. Bueno, Pecha a pregunta fuera, imagina estudio de Juan Peguaya. Ya responde también, ya respondemos y está la pregunta en privado en el grupo y Jaime. Bueno, abuye que Pastor Sergio, abuye que sí, hermano querido, todo poderoso tandero a samba de tendejas antero de familia fuera, especial y ella pues na vete me apoyan de ella upina, a ver ella de Facebook, ella y me YouTube, cada hija toraja estudio bíblico en guaraní lo estamos muy ahí ocente, aprobamos ese estudio bíblico en guaraní, 11 Haití, bandera paraguaya, hueveja 11 baite completo. 500 arimo de audio de Cabija Tora. Uy, tan pator Sergio. Cuimba, ella yo hey pure la pino a putereina, vea. Esa y no va po, o sea. Bueno, revisarlo ahorita. Sí. Ya pudo lo está la y ella de cola una cosa no yo la oye suscribía el hecho de que yo y lo oye suscribía donde dice que más vete hoy demasiado poca vista peamos oye playa lo está la tal pea con y oye esa bueno añadiendo ya hay la número más para esa más para oye suscribir más no hay suscribir sino lo importante sea mañana de COVID cada estudio y ya supía huevina o y los esa es importante la onda ahí hoy o arrasada no sé hemos la uno la oye pues te ir la no tiene vista y no tiene vista sus videos muy poca vista muy suscripciones muy pocas suscripciones. Pero bueno, ahí ya está. Me suscribí a lo mitad. Yo pude ver suscribir a lo importante es que ahí se ha revisado mañana lo mitad. Y la esa. Entonces quiere decir que hay ruido. Aparte de la ñe comunicaña en el 10. Bueno. Todos los días tenemos comunicación, hermano querido. Nacemos canguimo. Ahí opera la. Yo siento y veo hay respuesta hay respuesta cuando audio pregunta llamar el hecho de que lo mitamos de no y seguidores tengo seguidores. ¿Eso qué quiere decir? Hay que ver los seguidores no, ese no hacemos con abajo, mía. No quiero ser famoso ese papá. Bueno. Bueno, pues en YouTube entonces concentre ahí lo mismo de la PAP y que no estudio bíblico en guaraní oía ahí la Osembaiteca Aljatora. Hay muy no Aljatora. Hoy en no ta puebla estudio mi pues estamos me hay combo de provecho ahora si quieren suscribirse suscríbanse sin ajani tranquilo. Bueno 1967 me hago ya explicamos güey
Mm, pe- sí, está explicado acerca de la blasfemia. Mm, bueno, la blasfemia de, del que habló el apóstol Pablo. ¿Por qué no lo mataron? Hey? Bueno, Pegago 19 ciego ya son, pero bueno, Pablo dijo que él era blasfemo también y perseguidor de la iglesia o de los seguidores del Mesías, ya. Ahora, esta clase con la blasfemia, misma. Pero el que no tiene perdón y pena de muerte, pues, blasfemar contra el Espíritu Santo, blasfemar contra el nombre, contra el Padre, allá. Capaz que Pablo cuando ya pongo ahí humía porque él sabía que él humía ya pongo ahí sí era riguroso de la ley. O sea, había otra forma de blasfemia también, ¿eh? De no creer algo o de atribuir alguna cosa pero blasfemia que tiene perdón. Mm. El mesiango o blasfema contra el espíritu allá no le coy perdón, que es el poder del Padre. Y blasfemar contra el poder del Padre, contra el Espíritu Santo, es atentar contra la santidad del mismo Todopoderoso. Pues. Y yo no creo que Pablo haya hecho eso. Bueno, eh, no, él no dice, no, sí, porque si no, liquidata yo y dijo que él era blasfemo, pero no va a ser blasfemia contra el nombre o contra el Espíritu Santo. Ella no tenía perdón también, pero sabemos que de su vida y cómo fue. Se arrepintió, él estaba de cuando ya apareció el Mashiach o Hendú, 3 días de ayuno, hecho 22, 16 veces, inclusive oña arrepentía, oñe mongaray en el nombre del Mesías, papá. Entonces él estaba apto estaba perdonado, estaba apto, era nueva criatura. Bueno, se mandó, el versículo pero mira, creo que estaba en Hechos, estaba ese, que él dice que él era blasfemo, pero en el sentido de que no blasfemó contra el Todopoderoso ni contra el Espíritu allá. Otro tipo de blasfemia, hablar mal contra otra cosa. Bueno, y es a mí, pero este era referente a la blasfemia. Ese estaba en 19.7, creo. Y es a mí, y ¿por qué tuvo miedo Pilato? Pilato, ¿por qué tuvo miedo? Así, era 19.8. Me parece que ya respondemos ahí, Uri. Bueno, Pilato, ¿por qué tuvo miedo? Y ¿de los judíos o del Mesías? Para que ya compartimos, es 19.8. 19.8 y cuando Pilato oyó decir eso tuvo miedo, va los endúa y analizando va para los endúa 7 a la pinta vez en bogue villita último ya explica llegita pico 19.7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de los impíos. Explica, vamos, o sea, ellos le acusaban para acusar al Mesías que ente oñembo títulos a por eso era una blasfemia que se hizo. Ahí vemos otro tipo de blasfemia que se hace pasar por hijo, que se hace pasar supuestamente este tipo de blasfemia era alguien que tomaba un lugar que no le correspondía, diciendo que era hijo del Todopoderoso o enviado del Todopoderoso. Para ti, tipo de blasfemia también era. Pero el Mesías él no fue blasfemo, él dijo la verdad. Él dijo la verdad. Y añetegua. Entonces, judío cueran de malaje y a la y Japón de jaje inte y yeje, pero no, él de irinte y yeje, era la verdad. Nosotros lo sabemos. Bueno, upewin o se la Pilato o hendú en guareje y mi judío con amba eja hinapetei hija y yejeja eja ñande yara ra
Upemaramo Pilato o recoquille. O gendupe peja eje hijo. Pea cobete eje hijo de Elohim. Al escuchar esa palabra, pero ¿de quién tuvo miedo? ¿De los judíos? No, va a ver que yo estaba judío hoy. Iba a tener los judíos, ¿por qué iba a tener miedo a los judíos? Del Mesías, ni mucho menos si o interrogar o al Mesías. O sea, no tenía miedo de los judíos ni del Mesías. En mi opinión, ahí los judíos cueran o como que ya el emperador, en ese tiempo ese emperador era, bueno, casi como todos los emperadores. No perdonamos a ellos en cualquier equivocación no puede beber hoy cuaja y ahí la hijo de Dios porque el emperador, acuérdense de que el emperador romano también se proclamaba hijo de Elohim, hijo de Dios, pero pagano, no del todopoderoso, no del Dios de los hebreos. Si un hago pues explicamos a verme coge. Bueno, ese pico hasta otro hijo del emperador de Cuba. Al emperador recuaron la hija otro rey o hija otro hijo de un Elohim. Michael lo permitía con siempre Cuba. Pues tengo otro sacata ñan de socio y Pilato y leña acá, güey. Así es que pegan de la tema. Si el César se entera que Pilato toleró a alguien por el cual a título hijo de Elohim o hijo de Dios, de Dios pagano, va a echar si gente va a ir a pues sí, pues antes se asustó y que lleno a ese problemata. O es posible y tango emperador va a echar y tapete rey de los judíos. No. Peango ahorita otro rey pertenece gobierno pertenece Amanda Jabe se ha conquistado con hasta otro rey se la rey ahorita pertenece otro hijo de Dios otro no llegó el hijo de Dios y las faraón no peango emperador entonces un miabuto más ya pues sabe porque para o complicada de a ver Pilatito eso en mi opinión era eso pues él no tenía miedo para el bigoño es que ya está la judío hoy. Bueno upemango y que hija es la motenón de Tajawi de donde comanda él su puesto de comando Brubicharoga Pretorio ahí está y entró otra vez en el pretorio y dijo al Mesías ¿de dónde eres tú? ¿Cuándo llegué? Está poniendo por mí de no vea ni hace va y vea yucanos a inocentes nos a gestores con el seguidor y cota tibir emperador se acá otra o menos culpables a ya pues va a ver ya problema tanto oído entonces está poniendo un millón de Baloña y última sesión de preguntas mo guay donde va eso el Mesías no ni es su peje y posible Pilato de se vio niña mo ay se vio de mo ay va a ver niña mo ay vio se ve de donde cuál se a recojape pu akan de ari y que tu hanway se lo crucifica acá o si no gatu y que tu hace orden ha oye poide wi de donde cuál con amba no el Mesías vengo no a la autoridad humana no a mí ni pertenece autoridad donde eres como ahí se ejecuri y el Mesías verso 11 vemos ahí güey la noñeme era morir en debe amo y vaga violado jamás mama debe ser entregada cuida tu upea tu go y te vende más y causaro yanderure no debe mayor pecado tienes y español no sabe que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte a mí no me hablas sí ya mío sí ay buena robia sí Mavio permanecer tan silencio vea con autoridad ¿cómo confesa pan de la oía y que ya pues me decía aquí
Sí, porque el Mesías conocía perfectamente cuál era el propósito de esa injusticia que le estaban haciendo. Él sabía que no había escapatoria de eso. No había forma de escaparse. Ya ese era un plan profético que cumplían. El que te sirve al Mesías, va, waleta al Mesías, pues punuye plaguear, o si ya, upebe, oye defendeta, oye, ¿para qué defenderse? ¿De qué le serviría defenderse si él, si oye, había defendeta? Sabemos que él era inocente, los judíos sabían que él era inocente, Pilato y Cuaja es inocente. Había defendeta, o sea, velo ya puta, o sea, ya él estaba hecho, listo, ya cumplía la profecía, ya mío. Apareció un evangelio donde dice que Judas no le traicionó, sino que el mismo Mesías le pidió a Judas que le entregue. A que vea. Evangelio de Judas. Ese es apócrifo, justamente en que te ha estudiado Guaynaví. Justamente estaba haciendo el análisis de ese. Ese es un documento, ese no está entre los, no está entre los Biblia, así a mí, no hay ni la Biblia inspirada, no está entre el canon bíblico, no hay por ahí los 4 evangelios, ni uno, vende por igual. Para escritura, oye, Topama probablemente fue escrito ya más o menos 400 años después del Mesías. Un movimiento que creía en el Mesías, pero acuérdate cuál es el sistema de creencia en el Mesías. Los gnósticos, Yeshua. Y, querían defender una postura y luego, bueno, ya moita, ya escribían de peaja, ya moí la Judas. El tema el libro de Eno, tal para el libro de Eno, no escribir el no, vamos muy de hecho la de Eno, nunca escribió un libro. Los mismos curadores, los mismos Otopá, Cueva de Cuntra empezó a estudiar un mis manuscritos antiguos y que ese no es, ese se le puso nomás el nombre de él, no, pero él no, nunca escribió eso. Lo mismo pasa con este evangelio, algo sería apócrifo, evangelio de Judas. Yo mando antes una vez y en de lo mitad de María, el Mesías en Vireco Jahue, que pea que amo que opita es la líder, pea amo. Ese era el evangelio de María Magdalena, nunca pero topaba y que estos son apócrifos, estos son escritos no auténticos de carácter lo recuerda carácter de lo evangélico que nosotros estudiamos, los evangelios que nosotros estudiamos. Ahora otro propósito. Ya no forma parte de lo que realmente pudo haber pasado con el Mesías. Y andé con 4 evangelios bellas hay lao, pero con otro catuco ya. Este de que el Mesías le pidió a Judas ahí que le traicione, que le entregue para que se cumpla la profecía. Entonces queda Judas inocente. Queda, y bueno, y no solamente eso, hay que analizar el propósito del libro. Quería presentarle a Judas libre de toda culpa y pena a ABI. Hay que ver la idea central de cómo en ese libro le presentan al Mesías. ¿Qué tipo de Mesías presentaba? Pues cada evangelio, aún en de canónico, que consideramos que es inspirado por el Espíritu, aunque ya habrá como algunas falsificaciones, esa parte no es inspiración del Espíritu. Presenta al Mesías con un carácter, con un tipo de Mesías. Marco, Lucas, Juan, Mateo presentan de BTI Mesías, pero que de la actitud, del trabajo, de la misión del Mesías, o presentan de BTI tipo de Mesías, cómo se le tenía al Mesías en ese tiempo. Ahí Judas o uno de los evangelios de Felipe o de María Magdalena y otros que son evangelios apócrifos, estudiar a fondo nos de análisis el tipo de Mesías para escuela presentante.
A veces algunos te presentan un Mesías que no era humano. Yo creo que Judas presenta más o menos ese tipo de... hay que tener cuidado con eso. Para ti estudio, aparte yo, y si hostia, pues la ley la ya topando presentando. Veo que en algunos grupos, a veces se puya. Nada, pega, mira, voy a topar ti evangelio, pega, y tal cosa, hago revelación. Como si fuera que todo es cierto lo que está. Ya lo mitad, ya no leo ya. Y ella tiene 4 evangelios que no entiende bien y agarra más 1, 2, 3 evangelios apócrifos. Oye, entre meteo, pega, veja peor o cañú. Cuidado con eso. Entonces, volviendo un poquito a lo nuestro, sí, entonces ya explicaba, pues, a ver, oye, no éramos hijo de Dios, hijo de un Dios, según a judío, este también es hijo de un Elohim, él se hace llamar hijo de Elohim. Y entonces pues, allá investiga beta porque la emperadora y reco va a ver títulos ya esa misma se algo pega un mago reco algo pues él lo insistía te digo judío cuera él lo yo que se te iba yo un pebe hoy cogí la interrogación allá se guarde poder hacer no eso ya eso la dejo con anga de cosas de ese poder porque poder o sea le estaba diciendo el poder que le viene del cielo a Pilato para tener autoridad sobre el Mesías es el Mesías le está diciendo bueno lo que vos estás haciendo sobre mi vida tiene que ver con un tiempo profético que se tiene que cumplir. Si esto no fuera así vos no podías hacer nada de mí. Sencillo. Oye, cumplíate el tiempo profético del cielo uga. El tiempo profético y escrito del cielo viene ese, del propósito del Padre. Haku donde Pilato ne imego a ver en oye cumplía de profecía. La upecha iré, dañime mo ayo y abinawi. Nande ni de atune como autoridad se. Pero les hice a el Mesías lo que me estaban preguntando. La pregunta es que la autoridad del cielo del cual habla el Mesías. 19 11 sí ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio la autoridad de arriba a bueno oye permití eres ya popea porque hoy betí profecía con angoñe cumplían la cotedia a justo nere y meco a ver la profecía oye cumplían a ver ande polvo oye cumplita nere y meco ana landas aérea de pecha de como autoridad. Va por ahí la cosa. Según la transliteración que le estoy haciendo. Ningún poder para proceder por mí se te daría desde arriba si no fuese el día en que se debiera de cumplir estas profecías. Y el que a ti me ha entregado mayor violación de la ley tiene. Cuando habla de eso, obviamente está hablando de quién es el que le entregó a Roma. Acá me preguntan si era, por eso le están defendiendo a Judas. Si se refiere a Judas, porque dice, hay un evangelio que dice que Judas, el Mesías le pidió, oye, Mesías, oye, Judas, te voy a entregar más, referente al 11, no. Ese evangelio es apócrifo. No se puede decir que ese es real, es verdad. Porque contradeciría algunos puntos ahí de la actitud de Judas. ¿Por qué se suicidó entonces? Ya tan de no para evangelio de Judas. Entonces, el Mesías bueno, ese papá querido se entregaron y cumplían con la profecía. Juan va erendo joya y en el Pilato ella pongan todo lo posible que tu amuencia se condena y tampoco hizo eso. Lo que le estaba diciendo ahí literalmente a Pilato es bueno,
Oye, cumplita la profecía, upear oye permitir de muy bateo cotidiano de copo de autoridades. Das aéreo pecha no hay caso. A Judas, el que le entregó a Pilato fueron los sacerdotes, los mismos judíos. Representando al pueblo. A ver, ya esa taina anga pero se puede pa un guare ya le me para. Sí, ya le ve crucificar, ve yuca, a Barrabás y gótico el Mesías, ve apoyar, pues Barrabás y ve yuca. Bueno, ese era el pueblo, el sacerdote, los sacerdotes y el pueblo. Era los fariseos y el pueblo, el sumo sacerdote, los maestros de la ley, no, hombre, toda la jerga de las autoridades del templo ahí, incitando al pueblo en contra del Mesías. Entonces, ahí Judas problemas de vea. Judas hizo una parte, también tenía que cumplirse la profecía y bueno, vaya ya a explicar más BM Guri. Justo estaba Judas con su carácter, con su conducta, con su filosofía y fue usado eso porque no cambiamos ahí hoy. Bueno. 11 digo ya no veo a ver eso. Explicamos de y sé que ninguna autoridad tendría contra mí, ya te leí también. A mandé para la Geisea. Bueno, acá expliqué. Claro, no decimos que Judas es inocente. Acá dice, en la transliteración dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor violación de la ley o de la Torah tiene. ¿Quién es el que tenía que cumplir la Torah? Las instrucciones, los mandamientos del todo. Judas y Añón te vio. Judas no tenía que cumplir. Exactamente. El pueblo tenía que cumplir. Empezando de los líderes religiosos. Así es que ahí se refiere a los líderes religiosos y al pueblo. Los que tenían que cumplir la Torah, los mandamientos, ellos son los que tenían. Se acuerdan de entregar. Y por nada. El pueblo me rechazó. O sea, en su mayoría. Se entrega. Porque no cumplían la profecía, Pilato. Y tiene razón el Mashiach. Me gusta esta transliteración porque no pensáis mientras que no cumplí no más la hora la día no cumplía nueve profecías más venía tío poco de seguridad o cañillo y zafado a San Butey Bicuera otro lado pero cuando llegó el día y el momento así el padre quitó toda protección del Mesías aparte de la protección no hay por ver a procederse cualquier animal ya saco y tenía un bepotillo un soldado cuerado ya eso él ya no tenía esa protección porque tenía que cumplirse la profecía. Lo mismo pasa cuando llega la hora de tu muerte, ya. Un hablan de día de la muerte. No hay protección. En ese momento, la muerte tiene que cumplir su misión, porque un hablan de día, un hablan de hora, ya AP en Majé y el Todopoderoso. Si está, más todavía si está en manos del Todopoderoso, él retira toda cobertura, toda protección. Hoy aparte la pori ángeles, la pori baebe. Aún en la hora de Manuana de Juana, ya está. Aún no, descansó fulano. Ya está. Y así pasó con el Mesías. Llegó el día que se tenía que cumplir la profesión, la profecía. O sucede. Y tú, una vez. Entonces, yo creo que Yandeu Pecha y llama no, majé. Ya, más la hora, más la día, bueno, el padre y vende más. Ella papá más ella pone, ella arrepentí, más ella arrepentito ahí cuama, huile y cuana, donde ella pues no anda el todopoderoso es responsable. En el caso del Mesías, él hizo todo correctamente, para ver último y te ves y consumado. Y cuando él dice todo perfecto hizo. Todo en orden y todo en su debido tiempo. Jañande. Muchos mueren. Algunos de ellos más no hay tiempo, pero tuvo tiempo de hacer muchas cosas para agradar al Padre. ¿Cuándo le pensar? Y tiempo fuera de tiempo, más no, bañande no corresponde. Lo que ñande, y ella pone ya a aprovechar el tiempo.
allí ya por lado corresponde a allá obedecer al padre allá muy por año muy en la brecha y yo es que todos hemos hecho ahora el padre yo apenas más fulano sultano fulana sultana ya puto udama o parata malan de corazón lo corre malan de rubí a ver puta a más gente guape ahora vaya pot hay media de aprovechar el tiempo es perder para ir el tiempo otra cosa ule busca ya no tiene a mí ya por poner bato tranquilo ella descansa en paz ya no la resurrección y que estamos ya reina pensando bastante bueno habíamos más gente muy bien en el viejo poco te día Araguay y yo topata con era muy con evo llegué a comprar más era gina beca a toda lo hermano que era shalom bendiciones hasta mañana.